Ver en mi barrio que existen héroes, cosechan donde nada florece, sentir de cerca que soy distinto y en las diferencias encontrar lo mismo. Caminar, andar la paz, recuperar, andar la paz. La dirección del cargo público de la capital del país es la contienda política más antigua de la nación. En la actualidad, el rumbo de Bogotá representa grandes retos en materia de salud, educación, transporte, medio ambiente y derechos sociales y políticos de cara al posconflicto. Los aspirantes a alcalde, en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, con un presupuesto de 17,3 billones de pesos, enfrentan múltiples y complejos problemas a los cuales deberán buscarle solución. Quisimos conocer de cerca cómo es la dinámica social en torno a las campañas electorales. Continuamos en nuestro programa Andar la Paz. Esta tarde tenemos el honor de estar acompañados por una gran periodista analista, Cecilia Orozco. Muchísimas gracias por su tiempo, por recibirnos, por darnos esta entrevista y bienvenida al programa Andar la Paz. Gracias por la invitación, al contrario. Cecilia, en el prólogo de su libro ¿Qué hacer con Bogotá?, en algún momento se refiere usted a la ciudad como un cruce de caminos. ¿Eso entonces podría sugerirnos de alguna manera que hablar de Bogotá y hablar de elecciones es entrar en una zona en conflicto? Bueno, yo no diría exactamente que una zona en conflicto, yo diría que es una zona de reflexión. Finalmente, los habitantes de una ciudad tienen el destino de esa ciudad en sus manos. Lo que pasa es que si no la toman, pues no están ejerciendo su derecho ciudadano. El voto es el comienzo de la acción de un ciudadano para darle un curso a la ciudad. Y yo lo que creo es que Bogotá está en un momento en que necesita del apoyo de cada ciudadano. Es por eso que yo hablo de un cruce de caminos y también porque dependiendo de quién gane, la ciudad va a tomar un rumbo u otro. ¿Cómo ve usted a la población en estos momentos? ¿Los ve, digamos, con esa apatía que de alguna manera nos ha caracterizado históricamente frente a la política o los ve con un ánimo más participativo de las decisiones políticas de la ciudad? Y me parece que el hecho de que Petro haya tenido tanta presencia de discusión en la ciudad ha incentivado a los ciudadanos apáticos a que participen. Yo creo que esta vez va a haber mayor participación, además porque hay un grupo de candidatos que a su vez es polémico. ¿Se pueden encontrar uno o varios factores comunes y si sí o si no? Bueno, si sí, ¿cuáles serían? Yo creo que uno no debe simplificar tanto la política porque todos tienen un poco de todo. En el caso de ellos tres, yo diría que los tres tienen en común que son buenos demócratas, en el sentido de que les gusta la participación de la gente, que no están cerrados a la discusión, que están dispuestos a cumplir con las normas de la democracia, que están dispuestos a discutir sus propios programas. ¿Qué hacer con esa situación? Con una circunstancia de necesidad, pero por otro lado con una circunstancia de querer tener el segundo puesto más importante del país. Cualquiera que llegue, particularmente a Bogotá, que llegue a la alcaldía, debería ceder la ambición de poder, una vez que lo conquiste, en beneficio de su ciudad. Entonces, mi teoría, y espero que sea así, es que quien llegue debe inmediatamente ceder las diferencias, casi que llamar a los otros candidatos y decirles: quiero incorporar en mi programa o en el programa de la ciudad lo bueno que yo veo que hay en ustedes, quiero que ustedes me ayuden, y empezar a ceder el poder, no para poder personal,
sino para poder general, para poder ciudadano. ¿Cómo tendríamos que pensarnos Bogotá? Sí creo que hay que empezar a prepararse y que la voluntad política de prepararse tiene que nacer de quien va a llegar a la alcaldía precisamente. Eso es con voluntad política que genera voluntad general. Uno de los primeros programas que yo diría que el próximo alcalde tiene que asumir es el de estructurar unos programas de educación política. La gente está convencida que el posconflicto, que mañana firmamos la paz y el posconflicto es 1 año y 2 años y que todo se acabó. No, el posconflicto tiene que durar muchos, muchos años. No diría yo que menos de 2 generaciones van a tener que educarse para aprender a convivir como nos tocó a nosotros en nuestra época, digo la mía, no la suya, digo la mía, cuando el M-19, los guerrilleros del M-19 se reinsertaron, se reintegraron y tuvimos que empezar a aceptar que ellos podían hacer parte de nuestra sociedad, que podían hacer parte de la política activa del país y que podían ser excelentes ministros, excelentes congresistas, como se ha podido ver. Si no hay una educación y si esa educación no sale, no nace de los gobernantes actuales, no vamos a poder tener un posconflicto. Y la aclimatación de la paz es tan importante como la paz en sí misma, como la firma de la paz. ¿Usted considera que las políticas de crecimiento económico de la ciudad se corresponden con esas necesidades sociales y de alguna manera también con las propuestas en inversión social que se han presentado en esta alcaldía, en las alcaldías anteriores? Bueno, si no se corresponden, fracasa el próximo gobernante. Tienen que corresponder. Por supuesto que no siempre los alcaldes anteriores han pensado en ello. Yo creo que para ellos es tan importante presentar un buen balance de crecimiento económico como presentar un buen balance de crecimiento social. El problema es que no unen los dos o no los han unido. Es imposible que los próximos gobernantes no estén pensando en que si no cruzan los dos caminos, y volvemos al cruce de caminos, si no cruzan los dos caminos, no van a tener éxito ni van a poder adelantar, que la ciudad avance y que adelante lo que tiene que adelantar. ¿Cuáles serían los principales retos de la ciudad? Aunque de alguna manera ya los hemos ido decantando en esta conversación, pero ¿cuáles se plantean como principales retos? Bueno, primero que todo, pues desde la perspectiva de la encuesta multipropósito, digamos, las cosas que más nos han sorprendido de la encuesta es la manera como en Bogotá ha cambiado la pobreza. En Bogotá superamos realmente los niveles de pobreza que existieron en el pasado, gracias a políticas muy adecuadas, muy acertadas de los 3 últimos gobiernos y de direcciones que se tomaron en el pasado también para enfrentar esa situación de pobreza absoluta que había en gran parte de la ciudad. Y hoy en día realmente Bogotá tiene unas condiciones que son muy buenas en relación con muchísimas otras ciudades, tanto colombianas como de América Latina. Pero surge un nuevo tipo de pobreza que implica una manera distinta también de diseñar la política pública para atender ese nuevo tipo de pobreza. Y es una pobreza que consiste en principio, digamos que los datos que nos da la encuesta, es que ya Ciudad Bolívar y esa zona de Kennedy, donde teníamos ya una parte de Bosa, donde teníamos muchas preocupaciones, ya no es un área tan pobre y tan, pues sigue teniendo necesidad de atención, desde luego. Estoy diciendo que logramos superar, estamos de acuerdo con la encuesta en 4.2. 4.2 es, yo creo que una de las ciudades con menos pobreza en toda América Latina. Y bajar de ahí es dificilísimo. Es dificilísimo porque la pobreza que hay por ahí, que muestra ese 4.2 no es visible en la ciudad como se veía antes. Y está localizada en áreas que no sabíamos que tenían esa pobreza, como Teusaquillo, como Santa Fe y como Chapinero. ¿Requiere una política nacional de urbanismo entonces para lograr como un verdadero desarrollo de la capital? Mire, yo pienso que el tema no es de urbanismo y que lo que sí necesitamos una política nacional no es de urbanismo, sino de poblamiento. Y yo creo que ese no es un problema solo de Bogotá.
Pero la única manera de disminuir presión sobre las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que son las 4 tradicionalmente, lo que llamamos en Colombia la cuadricefalia del desarrollo urbano. Para disminuir un poco la presión sobre esas áreas, pues obviamente tenemos que construir más ciudades. Hay varias opciones. Una es fortalecer y desarrollar las ciudades intermedias. Buga, Bucaramanga, aquellas que se puedan desarrollar, ciudades de 500.000 habitantes, subirlas en 250.000 habitantes, generando desde luego espacios de empleo y demás. La otra opción es la de crear ciudades nuevas, donde podamos dar opciones a personas que hoy en día tienen que vivir en áreas de riesgo. Nosotros tenemos una manera muy interesante de eludir nuestra realidad. En el año 2010 hubo una tragedia que denominamos la tragedia invernal, y el invierno fue el culpable de la tragedia. La realidad es otra. La culpa de la tragedia está en el hecho de que una gran cantidad de personas, millones de personas, han sido desplazadas hasta áreas que tienen muy bajo costo o no cuestan realmente porque son áreas de riesgo precisamente, y construyeron su vida, sus casas, pusieron a sus familias al borde de los ríos. Cuando el río crece se las lleva, o al borde de áreas que están siempre con el riesgo de una remoción en masa, desmoronamiento de algunas de esas montañas donde estamos poniendo a la gente después de haber hecho un proceso gravísimo de deforestación de esas montañas y poniéndolas en riesgo, o después de haberlas utilizado como canteras que no se cierran y no se acaban, y encima de esas canteras permitimos la localización de nuevas poblaciones sin haber hecho antes un proceso de cerramiento de esas canteras y de acomodación de las nuevas circunstancias, para no convertir esas canteras en un motor, en un factor de vulnerabilidad y de inestabilidad geológica que es tan peligroso. Para terminar, yo quisiera preguntar, ¿existe una relación entre el modelo económico de la ciudad y las políticas sociales de las instituciones de la ciudad? Yo creo que ese es el ideal, pero pues Bogotá es una ciudad, digamos, que es muy exitosa desde el punto de vista económico. Uno oye en cualquier parte decir es que Bogotá le da de comer a todos, cualquiera. Y eso explica en una buena medida algunos de nuestros problemas también. Los vendedores ambulantes son rebuscadores permanentes y que lo que hacen es sencillamente aprovechar algunas de esos restos que caen de la mesa donde están los banquetes. Digamos que esas circunstancias de la ciudad hay que irlas mejorando y hay que irlas cambiando. Vamos a escuchar a la gente, quienes se animan cada vez más a hablar de las necesidades y posibles soluciones a los problemas de la ciudad. Para mí principalmente creo que la democracia se basa en la libertad de pensamiento y pues tener en cuenta como los ideales que tiene el pueblo, no simplemente sacar como una dictadura de gente pues simplemente para tener poder, sino también buscar el bienestar de un país y buscar el bienestar de toda la comunidad, que finalmente eso es lo que se quiere. El concepto de democracia podríamos hablar que idealmente sería como la participación de todos, donde en un Estado de derecho todos tenemos el derecho a opinar y a decidir cuál va a ser el futuro que cada uno quiere para su país o para su entorno. Democracia es el sentido participativo que tiene una sociedad para decidir sobre sí misma. Bueno, pues pienso que la democracia es un lugar donde la gente puede participar para el régimen común, para pensar en la sociedad como tal. Y la verdad creo que Colombia no tiene todavía ese pensamiento democrático que deberían tener. Yo creo que la democracia para mí es algo donde se pueda participar, ¿no? Donde esas personas, todo el mundo, podamos llegar a ser lo que tratemos de querer ser y poder lograr algo en un país tan democrático como es el nuestro.
pues las elecciones como tal son bien, o sea, uno escoge a un personaje que lo represente para que pueda llevar unos planes para el bien de la nación. ¿Qué opino de las elecciones? Estoy de acuerdo, pero pues desafortunadamente la política ha bajado tanto que ya la gente no cree. Pero pues uno que otro político bueno hay, pero desafortunadamente ya la gente no cree. Las elecciones ahorita están fuertes, pero es más como lo que decía Peñalosa, que simplemente se quedan con, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero entonces ellos se basan mucho en hablar y nada que hacer. Y digamos hay dos candidatos de ellos que son los que como que los que más me afino con ellos, que es Clara López, por sus ideales y por la forma de saber, o sea, enfrentar la realidad y no simplemente pintándolo como un sueño, sino realmente qué es lo que está pasando y cuáles son las problemáticas del país, de la ciudad y cómo mejorarlas. Y pues Pardo. Las elecciones para mí y en mi concepto han perdido toda su esencia porque no son unas elecciones dignas de una democracia real. Las elecciones, pues en cierto modo son importantes, esté quien esté, porque así se puede desarrollar la democracia que tenemos. Tal vez hay uno, pero que está muy perdido, está muy bajo. Las encuestas, de hecho, no creo que alcance ni siquiera el umbral. Entonces sí es triste ver que no hay candidatos fuertes que realmente vayan a trabajar por la ciudad, sino todos tienen sus intereses políticos y económicos. De los candidatos, me parece que Pacho Santo desafortunadamente, pues sí, dicen que es seguridad y todo, pero no es tan convincente con las personas. Andrés Peñalosa pues tiene sus criterios propios, pero yo creería que una buena candidata para la alcaldía de Bogotá sería Clara López. Todos tienen unas posiciones muy diferentes, unas particularidades, y todos se fundamentan en algo totalmente diferente para solucionar respectivas inconformidades que tiene la sociedad. Somos un estrato 0, 1, 2, 3, nos desarrollamos hasta el 10, un estrato 10, todos con unas necesidades diferentes, y asimismo cada alcalde se va en su referente común. Las problemáticas de la ciudad básicamente son problemáticas sociales, ¿no? El tema de la educación, el tema de la alimentación, el tema de transporte público, yo creo que esos son los ejes principales, ¿no? Y obviamente el tema de la corrupción. Si no hay una buena educación, si no hay una buena alimentación, es muy difícil que la ciudad se proyecte a futuro. Las principales problemáticas de la ciudad yo las dividiría en tres. Primero es el transporte está demasiado fuerte y no se le está brindando mucha atención a eso. Queriendo hacer más, no están mejorando lo que ya tenemos, como lo que es el metro, entonces se basan mucho que sí, que vamos a hacer el metro y todo esto, pero teniendo ya problemas con el Transmilenio. Entonces, como que no han terminado de arreglar lo que ya tienen como para poder sacar otro, y el transporte ahorita en la ciudad es un caos. La otra es la pobreza y la inseguridad, que es como los factores más abarcantes de aquí de Bogotá. Los que ya todo el mundo sabe, la movilidad, la seguridad, los problemas, la salud, la educación, tantos problemas que habitan a nuestra ciudad como lo es Bogotá. Pues las principales problemáticas de la sociedad pues es la inseguridad, la movilidad, un poco la educación y la salud. Porque desafortunadamente siempre buscan es el bien propio, siempre buscan es el bien de ellos, el bien de la burguesía, el bien de las personas que están ahí al lado, pero nunca piensan en el de abajo, en el que sufre, en el que está ahí para ayudar, en el que está ahí sufriendo y que quiere salir adelante, y lo opacan. Pues prácticamente los del Estado se están basando mucho en
sacar sus propias conclusiones y todo eso, y nadie se basa realmente en el problema. Todos quieren salirse con la suya, ganar poder, y esa no es la razón, porque se están endeudando más al país, no más como en el préstamo que se le hizo para el metro, se están endeudando más, y entre más economía se pierde, menos favorables para la ciudad. No se han hecho estudios como tal. Por ejemplo, en movilidad siempre tienen planes y proyectos, pero no los realizan. Que sea el metro, que sea expansión de Transmilenio, más calzadas, pero no los están realizando, ya sea por X o Y motivo. La salud tiene los mismos problemas, o sea, también el hurto de las propiedades ajenas del Estado, o sea, se roban la plata. Así como la inseguridad tampoco tiene muchas bases para poder suministrar al Estado de... El tema de la politiquería y la devolución de favores, porque todas las diferentes propuestas y las diferentes acciones de los alcaldes que han venido pasando por Bogotá en los últimos 20 años, simplemente el que entra tumba del anterior y así sucesivamente, entonces no hay una continuidad en los programas que se ejecutan. Entonces esto genera una irrupción ahí, un cortocircuito, y entonces todo queda como disperso, todo queda en el aire. El tema de la representación involucra el problema entre los representantes y aquellos a quienes representan. Es el centro de distancia que separa el poder de las demandas sociales, siendo las campañas electorales la empresa comunicativa más corta en la que todos los candidatos abordan las mismas problemáticas con visiones diferentes o compartidas de la política. Por ello sabemos que la regulación de una sociedad es necesaria para la vida social y el bienestar en convivencia, haciendo de los conflictos el medio necesario para la renovación en los sectores de poder, ampliando la toma de decisiones a nuevos movimientos sociales que puedan ser de diferente índole, pero que se expresan en la identidad social de su candidato, partido o movimiento. En este sentido, la vida pública de la ciudad es la acción social de quienes viven en ella, mediante la participación del ciudadano, asumiendo la responsabilidad de sus propios temas, demandas y conflictos. Esto hace posible la existencia de una democracia de la vida cotidiana. No quisimos enfocar el programa hacia los candidatos, ya que las dinámicas electorales generan escenarios propios. Saquen ustedes sus propias conclusiones y acompáñennos, continuemos juntos en este Andar la Paz.